¿Sabías que Melquisedec es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia? Vamos a descubrir su misterio. Bienvenidos a Palabra de Vida. En este video exploraremos el misterio de Melquisedec, su identidad y su significado bíblico. Personajes enigmáticos han sido parte fundamental de la narrativa bíblica, y Melquisedec es, sin duda, uno de ellos. Este misterioso personaje aparece brevemente en la Biblia, pero su impacto teológico es profundo, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. En Génesis 14, 18 a 20, se describe a Melquisedec como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este pasaje narra cómo Melquisedec salió al encuentro de Abraham después de su victoria contra los reyes, trayendo pan y vino, bendiciéndolo y recibiendo de él el diezmo de todo. Este relato es significativo porque introduce a Melquisedec como un personaje que combina roles religiosos y políticos, lo cual era inusual en el contexto de la antigua religión hebrea. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, específicamente en el capítulo 7, profundiza en el significado de Melquisedec, relacionándolo directamente con Jesucristo. Se nos dice que Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, también es Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Además, la ausencia de genealogía y cronología en su mención sugiere que él no tiene ni principio de días ni fin de vida, similar a la doctrina cristiana sobre la eternidad de Jesús. Así, el autor de Hebreos presenta a Melquisedec como un proto-representante del sacerdocio eterno de Cristo, sin confinación a las líneas levíticas tradicionales. El contexto histórico y cultural en el que Melquisedec aparece es igualmente fascinante. En la época patriarcal, las ciudades-estado eran comunes, y cada una de estas ciudades usualmente tenía un rey y un sacerdote dedicado a sus deidades locales. Salem, que se cree que es la antigua Jerusalén, se erige entonces como un lugar significativo, no solo geopolíticamente, sino también espiritualmente. La figura de un rey sacerdote, como lo es Melquisedec, encarna una unión entre el liderazgo secular y religioso que tiene un profundo paralelo con las aspiraciones teocráticas en el pensamiento judío y cristiano. Melquisedec, por lo tanto, no solo añade una capa de profundidad al entendimiento de las relaciones entre los patriarcas bíblicos y las entidades espirituales de su tiempo, sino que también subraya una tipología que anticipa y prefigura el rol universal y redentor de Jesucristo como sumo sacerdote eterno. Esta anticipación es crucial para entender su relevancia teológica tanto en el contexto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ofreciendo una conexión casi mística entre pasado y futuro, entre Abraham y Cristo. Al situar a Melquisedec en su contexto cultural e histórico, es posible apreciar cómo su breve mención en la Biblia ha generado una rica gama de interpretaciones y debates teológicos. La figura de Melquisedec, impregnada de misterio y reverencia, sigue siendo esencial para cualquier estudio serio de la escritura bíblica, demostrando cómo las figuras aparentemente menores pueden tener un impacto descomunal en la comprensión espiritual y doctrinal. Cada teoría sobre la identidad de Melquisedec aporta una perspectiva única y nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre su significado y posición en la narrativa bíblica. Primero, examinemos la teoría que propone a Melquisedec como una prefiguración de Cristo. Esta línea de pensamiento se apoya en varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en la epístola a los Hebreos. En Hebreos capítulo 7, se presenta a Melquisedec como un sacerdote sin inicio ni fin de días, lo que sugiere una figura eterna e inmortal. Además, su rol como sacerdote y rey de Salem, y la bendición que confiere a Abraham, son vistas por muchos teólogos como una anticipación del ministerio de Jesús, quien también combina el sacerdocio con el reinado y perpetúa su linaje de justicia y paz. Este paralelismo refuerza la idea de Melquisedec como un arquetipo mesiánico. Por otro lado, tenemos la teoría que considera a Melquisedec como un rey histórico. Según esta perspectiva, Melquisedec era un rey cananeo o un líder regional cuya soberanía incluía la provisión espiritual y justicia para su pueblo.
Esta figura de un rey sacerdote no es extraña en las culturas antiguas cercanas a la región de Canaán, donde las funciones religiosas y políticas a menudo se entrelazaban. Al ser descrito como el rey de Salem, muchos interpretan que gobernaba lo que más tarde se conocería como Jerusalén. Los registros históricos y arqueológicos apoyan la existencia de líderes similares en esa época, lo cual añade credibilidad a esta interpretación más literal. Una tercera teoría propone que Melquisedec es una figura simbólica. Este planteamiento se enfoca en el simbolismo espiritual y teológico que Melquisedec representa. Al no tener genealogía, principio de días ni fin de vida registrados, Melquisedec es visto como una representación de la perfección y el sacerdocio eterno. Este simbolismo se extiende también a su nombre, que significa Rey de Justicia, y su título como Rey de Salem, que se traduce a Rey de Paz. Su aparición en la Biblia, caracterizada por la bendición a Abraham y la recepción de los diezmos, subraya la intercesión divina y la justicia incorruptible, invitando a reflexionar sobre las cualidades eternas y divinas del reino de Dios. Comparando estas teorías, es evidente que cada una ofrece valiosas perspectivas sobre la figura de Melquisedec. La primera teoría resalta su conexión cristológica, alineándola estrechamente con la figura de Jesús. La segunda presenta un enfoque histórico y contextual, añadiendo un nivel de realismo a su existencia. La tercera se centra en el poder simbólico y teológico, invitando a una interpretación más espiritual. ¿Cuál crees que es la verdadera identidad de Melquisedec? ¿Te inclinas por verlo como una prefiguración de Cristo, un rey histórico o una figura simbólica? Nos encantaría saber tu opinión. No olvides dejar tus comentarios abajo. Ahora, habiendo explorado estas interpretaciones, nuestro próximo paso será profundizar en cómo Melquisedec ha continuado influyendo en la teología tanto cristiana como judía a lo largo de los siglos. En el ámbito de la teología judía, Melquisedec es una figura clave, considerado sacerdote del Dios Altísimo. Su encuentro con Abraham, detallado en Génesis 14, 18 al 20, es de enorme relevancia. Melquisedec, como rey de Salem y sacerdote, bendice a Abraham y le ofrece pan y vino, un gesto que posee una rica simbología. En la tradición judía, su rol como sacerdote establece una conexión directa con Dios, lo que le otorga una posición única en la historia sagrada. Marca un precedente en la ley y las tradiciones posteriores que definen la estructura sacerdotal del judaísmo. En contraste, la tradición cristiana ve a Melquisedec bajo una luz distinta, usándolo como una figura tipológica que apunta directamente a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, y especialmente en la carta a los Hebreos, Melquisedec es presentado como una prefiguración del sacerdocio eterno de Cristo. Hebreos 7 analiza en detalle cómo Melquisedec, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no tiene genealogía ni final conocido. Esto subraya su carácter eterno y divino. Este capítulo profundiza en su importancia, destacando que Cristo, según el orden de Melquisedec, demuestra un sacerdocio no basado en la ley mosaica, sino en el poder de una vida indestructible. La tipología entre Melquisedec y Jesucristo es central en la teología cristiana. Melquisedec es visto como el precursor que prepara el camino para Cristo, el sumo sacerdote eterno. La oferta de pan y vino por parte de Melquisedec también encuentra eco en la Eucaristía, reforzando esta conexión. Al comparar las perspectivas judía y cristiana sobre Melquisedec, emerge una rica tapicería de interpretación. Para el judaísmo, Melquisedec representa una figura arquetípica del sacerdocio consagrado a Dios, mientras que para el cristianismo, es un tipo que apunta hacia una revelación mayor en la figura de Cristo. La convergencia de ambas visiones enriquece la comprensión de los textos sagrados y destaca cómo una figura puede tener múltiples dimensiones teológicas y simbólicas. Esta riqueza de interpretaciones nos invita a seguir explorando la importancia y el misterio de Melquisedec en la teología, mostrando su influencia duradera y su relevancia en el diálogo interreligioso y en la formación de doctrinas posteriores. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta
y suscribirte para más análisis bíblicos detallados, ayudándonos a difundir este conocimiento. Sus citas textuales en el capítulo 7 de Hebreos ofrecen un profundo análisis de Melquisedec, presentándolo como una figura única y esencial. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 28, describe a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, reconociendo su encuentro con Abraham y destacando su eterno sacerdocio. Este texto recalca su carácter atemporal y su rol como precursor del sacerdocio de Cristo. El autor de Hebreos establece paralelos entre Melquisedec y Cristo, sugiriendo que Melquisedec representa un modelo del sacerdocio eterno de Jesús. A través de Hebreos, capítulo 7, versículo 3, donde se menciona que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se realza la eternidad y perfección de su sacerdocio, en contraste con el sacerdocio levítico temporal y hereditario. Las implicaciones teológicas de esta comparación son vastas. Melquisedec se convierte en una figura que trasciende el tiempo, prefigurando a Cristo y su papel como sumo sacerdote eterno. Esta similitud refuerza la idea de que Jesús, al igual que Melquisedec, es sacerdote para siempre, no por linaje, sino por un decreto divino. Por lo tanto, Melquisedec no solo sirve como una referencia a un sacerdocio perfecto y eterno, sino que subraya la suficiencia y superioridad del ministerio de Cristo. Desde una perspectiva teológica, el uso de Melquisedec en Hebreos subraya la universalidad del mensaje de salvación. El sacerdocio de Melquisedec, independiente de la ley levítica, sugiere una relación directa y universal con Dios, un punto que fortalece la doctrina cristiana de la salvación accesible para todos los pueblos y naciones. La teología de Hebreos resalta que, así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió sus diezmos, Cristo bendice a la humanidad entera y nos invita a ofrecer nuestras vidas en respuesta. Esta exégesis del texto da forma a cómo entendemos otros pasajes bíblicos. La figura de Melquisedec en Hebreos se convierte en una clave interpretativa para comprender la naturaleza eterna de Cristo y su sacrificio. Además, esta interpretación influye fuertemente en la manera en que se leen los relatos de sacerdocio y sacrificio en el Antiguo Testamento, señalando una continuidad con un ministerio sacerdotal que trasciende el tiempo y la historia. Para interactuar más con nuestra audiencia, ¿qué les ha parecido más sorprendente sobre Melquisedec en el libro de Hebreos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Esto abre una puerta para una discusión más profunda y personal del tema, invitando a reflexionar sobre estas interpretaciones teológicas en sus propias vidas y entendimientos de la fe. Al reflexionar sobre el misterio de Melquisedec, notamos cómo su breve pero significativa aparición en la Biblia ha dejado una huella indeleble en la teología y la fe. Su misteriosa identidad y símbolo atemporal nos invitan a seguir explorando y cuestionando, enriqueciendo así nuestra comprensión y nuestra fe. Nos gustaría escuchar tu opinión y sugerencias. ¿Qué tema te gustaría que cubriéramos en el próximo video? Déjanos saber en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Palabra de Vida para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y teológico.